AGN Prensa Sindical. Mercado Libre precariza a sus trabajadores. Dialogamos en Palabra Sindical con Pablo Moyano. Pablo Moyano, bueno, una situación que viven ustedes con Mercado Libre que representa también lo que muchos sectores empresariales están gestando en la Argentina, que es avanzar sobre los derechos laborales de los trabajadores en este contexto de pandemia. Sí, este es un reclamo histórico de nuestra organización. Esto comenzó con la época del pleno enfrentamiento contra el gobierno liberal de Macri, donde esta empresa se instala en el país, precisamente con un gobierno que le daba todas las posibilidades de llevar adelante su política comercial. Lo primero que hace Macri es habilitar a esta empresa y a través del Ministerio de Trabajo encuadrarla en un sindicato que nada tiene que ver con la actividad, un sindicato que tiene un 60% menos del salario que hoy tienen que cobrar los trabajadores de la logística, donde la logística en su totalidad en el país está encuadrada al camionero. En ese momento lo encuadraron en otro gremio, un 60% menos su salario, y eso es lo que están reclamando los trabajadores, ¿no? Ya dieron 1 año y medio de ventaja a la empresa cuando Macri dejó afiliar a ese gremio. No solamente eso, ¿no?, sino también la contratación de miles y miles de camionetas en todos los centros de distribución, donde el 90% están en negro, son monotributistas y no cumplen con las leyes de contrato de trabajo. Quiero desmentir a TN, a Clarín, diciendo que Camioneros bloquea los accesos. El Mercado Central, donde está el Mercado Libre, ellos han cerrado la operación en el día de la noche, ahí no hay presencia de camioneros, y solamente se están haciendo asambleas en esos depósitos donde hay trabajadores camioneros. Son asambleas que no hay bloqueo. Lo que sí vamos a seguir hasta que se aplique este convenio, que no solamente le va a dar aumento salarial, sino dignidad como trabajador, porque estas empresas que ganan millones y millones de dólares se creen que pueden hacer lo que quieren con los trabajadores, no darle vacaciones, no darle aguinaldo, pagar lo que se le antoja, no dejar que se organicen sindicalmente. Así que bueno, Mercado Libre va a tener que cumplir con la ley de contrato de trabajo y con el convenio de camioneros. En este marco y en este contexto, como le decíamos, hay un sector empresarial que no está pensando en el país y está pensando en sus propios bolsillos. ¿Cuál crees que debe ser el rol del movimiento obrero en este contexto frente a lo que implica esta pandemia también? Bueno, como decís vos, en el peor momento de la pandemia, cuando el gobierno nacional pide un esfuerzo a los sectores que más han ganado, estamos hablando de estas empresas que han ganado y siguen ganando millones de dólares, le pide un esfuerzo a través de un impuesto que en su momento se llamó el impuesto a la riqueza. Bueno, salieron todos los medios de comunicación como Clarín, La Nación, grandes grupos económicos, mismos sectores de la oposición a criticar ese impuesto. Como decís vos, ¿no? Solamente piensan en ello. Y el rol del movimiento obrero, en primer lugar, nosotros hemos rechazado el acuerdo CGT-UIA, donde se acordó la rebaja del 25% y el pago en aguinaldo en cuota. Creo que la CGT, en lo más inmediato, tiene que haber una unidad total de todas las centrales sindicales, precisamente porque después de la pandemia va a haber un momento de empezar a reactivar la economía, y el gobierno necesita de todos los trabajadores. En este también contexto surgieron situaciones donde se reveló la política que tenía el macrismo en persecución al movimiento obrero desde sus inicios, y donde Pablo y Hugo Moyano están directamente involucrados en función de lo que es esta causa de espionaje. ¿Cómo lo han tomado ustedes, que han venido denunciando precisamente este tipo de políticas por parte del macrismo, que asumió la responsabilidad histórica de ser enemigo de los trabajadores, ¿no? Bueno, en su momento, cuando nuestra organización gremial fue la primera que se opuso al proyecto de reforma laboral que había sido enviado por el Fondo Monetario Internacional, nosotros en ese momento rechazamos dentro de la CGT, renunciamos y empezamos a organizar con otros sectores del movimiento obrero movilizaciones, paros, distintas jornadas de protesta para rechazar, y fue la única ley que no pudo aprobar
el macrismo, ¿no? Que fue la reforma laboral. Y ahí comienza toda una campaña para desprestigiar en su momento y luego llegar a la detención con causas armadas, tanto con Hugo como quien te habla. Creo que todo este espionaje que se ha descubierto hace poco tiempo y que se está sacando a la luz, donde perseguían a ellos mismos, se perseguían ellos mismos, creo que va a quedar demostrado esa obsesión que tenía el espía Macri para llevar adelante detenciones o la armada causa a aquellos que protestábamos en la calle contra un modelo económico que estaba destruyendo a nuestro país. Ojalá que el juez siga con su investigación y se llegue a la verdad, ¿no? Cómo se armaban causas para perseguir y en muchos casos detener a aquellos dirigentes que nos oponíamos a ese modelo económico. Más allá de las tensiones y las diferencias lógicas que existen dentro del movimiento obrero, sin la organización de los trabajadores es muy probable que el neoliberalismo y la oligarquía hubieran avanzado con mayor fuerza para imponer sus leyes. Hoy se habla de un gran pacto social. ¿Crees que se puede gestar un pacto social en la Argentina con sectores liberales que han descapitalizado al país y también han impulsado reformas que dañan al trabajador constantemente? No, yo creo que lo que está pasando hoy en el mundo y en particular en Argentina, creo que es el momento de dejar la diferencia. Entiendo la pregunta, son empresarios que han ganado dinero de la época de la dictadura militar, pero creo que de una vez por todas entiendan la realidad que está viviendo el mundo y nuestro país, y bueno, se pongan a colaborar, porque como decía el general, o lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, y hoy creo que más allá de la diferencia, de las mezquindades que hay de parte de los empresarios, ojalá que si es un pacto o es un consejo, como se llame, de una vez por todas cada parte que ponga lo que tenga que poner y que Argentina tiene que crecer, ¿no? Porque creo que la economía, y uno que venimos de la actividad del transporte, estamos viendo que muchas actividades están prácticamente paralizadas. Ojalá que ese pacto, al consejo como se llame, te vuelva a reiterar, cada cual defendiendo sus intereses, pero con un objetivo claro, que es reactivar la economía del país. Pablo, como referente también de la ITF en la región, ¿crees que Argentina, en este caso, y hablando precisamente del transporte, necesita una ley integral de transporte que aglutine a todos los sectores para poder también impulsar el desarrollo de la economía nacional? Por supuesto, dejar de lado la diferencia que podemos tener con otras actividades y pensar en una ley de transporte donde contengan todas las actividades. Hoy ha quedado demostrado que el transporte en general, no solamente el camionero, sino en los ferrocarriles y otra actividad de transporte, hemos sido esenciales, no hemos dejado trabajar un día. Y ojalá que esa ley que se está preparando entre varios gremios pueda proteger cada cual con su actividad, pero no dejar de pensar en la reactivación de la economía del país. Yo creo que se puede llevar algo adelante. Lo más inmediato va a ser como el gobierno con políticas, como lo ha hecho, protegiendo al pequeño y mediano empresario, dándole subsidios por los ATP a los jubilados, a los trabajadores. Creo que llega un momento que se va a terminar eso y va a llegar el momento de la reactivación de una vez por todas de la economía, que es lo que estamos esperando todos. La salida de esta crisis, en definitiva, es con mayor comunidad organizada. ¿Podemos ir hacia una nueva comunidad organizada? Yo creo que sí. Creo que esto, más allá del dolor de la pérdida de vida y de fuente de trabajo, esto nos ha dejado una enseñanza a todos, ¿no? Que acá nadie se realiza solo. Acá, como decía el general Perón, todos nos tenemos que dar parte de nuestra actividad para llevar adelante una sociedad donde podamos vivir todos, ¿no? Con nuestras familias, que tengamos dignidad, que haya vivienda para todos, que haya laburo para todos, que haya salario digno para todos. Yo creo que tenemos en la obligación de aquellos dirigentes que tenemos una cierta responsabilidad para ir por ese camino.
Por último, Pablo, vemos algunas acciones del gobierno nacional que en términos sanitarios ha hecho una campaña efectiva, pero también da la sensación de que por momentos hay titubeos en cuestiones políticas y económicas, por lo menos desde una visión personal. ¿Cómo lo observan ustedes desde tu organización sindical? ¿Cómo lo observás vos estos meses de gestión del gobierno de Alberto Fernández? Creo que uno cuando votó el proyecto de Alberto, estábamos convencidos y seguimos estando convencidos que el plan económico para sacar adelante a Argentina después del desastre que nos ha dejado el gobierno anterior. Lamentablemente con la pandemia atrasó todo. Creo que hay una animosidad de la oposición, de los medios de comunicación para producir un desgaste al gobierno de Alberto y Cristina. Vos fíjate que cada medida que saca adelante el gobierno, inmediatamente salen estos tipos a criticar. Fue el tema de Vicentín, fue el tema del impuesto a la riqueza, y cada medida que toma el gobierno es criticada y encima convocando movilizaciones en la calle. Estoy convencido, ayer hemos tenido un Zoom con Axel y Sinó y varios dirigentes sindicales y estamos convencidos que una vez terminada la pandemia Argentina se va a empezar a recuperar, como ha sido históricamente en nuestro país, ¿no? Con todas las riquezas que tenemos y con la capacidad de empresarios nacionales y con la capacidad de trabajo de nuestros compañeros, Argentina va a salir adelante. Y con los trabajadores adentro, ¿no? ¿Cómo? Y con los trabajadores adentro, con el movimiento obrero. Por supuesto, siendo protagonistas los trabajadores, por supuesto. Esto se saca, los empresarios que empiezan, con los empresarios argentinos, ¿no? Que empiezan en los trabajadores y en la economía argentina, y no como estos tipos que hoy tenemos un conflicto importante que solamente les interesa explotar a los laburantes y llevarse la guita para afuera, ¿no? Como hizo en su momento el presidente de Mercado Libre, cuando se vio que su delfín Macri perdió las elecciones, se rajó a otro país y dejó condenado a miles de trabajadores a cobrar salario maligno, ¿no? Salario muy bajo, y eso es lo que estamos reclamando. Pablo, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros, te mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Así escuchábamos al secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aquí en Palabra Sindical, dando cuenta de la situación por la cual están atravesando los trabajadores en Mercado Libre y también analizando la coyuntura nacional. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.